Durante cientos de años, los profetas de todo el mundo han predicho el fin de nuestros días. Más de uno afirma que el apocalipsis llegará muy pronto. A esta convergencia teórica entre las profecías del día del juicio final y los acontecimientos de la actualidad se le conoce como efecto Nostradamus. ¿Cómo comenzará el final? 1917. A las afueras del pueblo de Fátima, Portugal. 3 niños pastores afirman haber tenido visiones de la Virgen María. Según la leyenda, la aparición les reveló 3 secretos enigmáticos sobre el oscuro futuro de la humanidad. Envuelta en misterio durante 83 años, la última parte de la profecía pudo haber predicho el cataclismo final. Una tercera guerra mundial nuclear en nuestro tiempo. Hubo mucha especulación acerca de este secreto. ¿Qué hay detrás de él? ¿Por qué no lo revelan? ¿Hablará del final del mundo? Este secreto tenía que ver con cosas tan devastadoras que sería el fin del mundo así como lo conocemos hoy. Estudiaremos si los 3 secretos de Fátima están relacionados con acontecimientos reales en nuestro turbulento pasado. Y si la tercera y última profecía describe un mundo futuro ardiendo en las llamas de una tercera guerra mundial. Si otras profecías convergen con esta teoría, podría ser evidencia del efecto Nostradamus. Primavera de 1917. Mientras continúa la Primera Guerra Mundial, derramamiento de sangre, enfermedades y muerte abruman a Europa. En estos tiempos oscuros surgen informes sobre un mensaje, enviado quizás por un mensajero de Dios. La gente sabía que ahí había pasado algo sobrenatural. El 13 de mayo, Lucía Santos, de 10 años de edad, y sus primos más pequeños, Jacinta y Francisco Marto, iban caminando por la pradera. Según su historia, de repente una luz los dejó ciegos. Ante ellos apareció una figura celestial sobre una nube. Lucía recuerda que era una mujer con una capa blanca más brillante que el sol. Ellos le preguntaron, ¿quién eres? Y ella dijo, soy Nuestra Señora. ¿Y de dónde vienes? Pues vengo del cielo. Y entonces, ¿qué quieres? Quiero que vengan aquí los 13 de cada mes. Y así, desde mayo a octubre, siempre el día 13 de cada mes, Nuestra Señora les dio un mensaje importante. Según los creyentes, en el corazón de este mensaje yacía la advertencia de que la humanidad había hecho enfadar a Dios con su vida pecaminosa y el castigo era la guerra y la aniquilación. Los 3 niños estaban convencidos de que si regresaban a la pradera los días 13 de cada mes, María prometería revelarles cómo la humanidad podría ser redimida. Los niños acordaron regresar para recibir sus instrucciones. De acuerdo a la historia, luego de la primera visita de María, Lucía decidió que mantendrían lo sucedido en secreto. Pero la pequeña Jacinta no pudo contener su emoción. Le contó a su madre y pronto comenzó a correr el rumor. A pesar de las profundas tradiciones religiosas del pueblo, muchos dudaron de la historia de los niños. Una vez que se regó el rumor, la mayoría de la gente simplemente lo descartó y lo tomó como una fantasía infantil. Pero incluso ante una intensa interrogación, los relatos individuales de los niños eran inusualmente consistentes. Cada uno recordaba vivamente cada mínimo detalle del encuentro, algo poco común para niños de tan corta edad. Siempre se mantuvieron fieles a la misma versión de los hechos. Y eso hizo que las personas se preguntaran, ¿por qué estos 3 niños, y a veces amenazados de muerte para que confesaran, habrían de seguir diciendo tal cosa si no era cierto? Al mes siguiente, varios habitantes del pueblo acompañaron a los niños a la pradera a ver si la Virgen María aparecía tal y como había prometido. Según informes posteriores, algunos fueron para desacreditar a los niños. Muchos otros querían creer de verdad, pero todo lo que vieron fue a los niños entrar en trance durante la supuesta aparición de María. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, aumentaba el interés. La muchedumbre aumentó y cada vez más
Había más y más creyentes, aun cuando no veían nada. Según los niños, el 13 de julio de 1917, la fecha de la tercera visita registrada, María cumplió su promesa de revelar cómo había pecado la humanidad, cómo podríamos ser redimidos y los horrores que se avecinarían si decidíamos continuar ofendiendo a Dios. Ella supuestamente les dijo a los niños 3 profecías secretas que no debían ser reveladas a nadie hasta su debido momento. Esta revelación esperaría décadas. Pero Lucía sabía que cuando el momento indicado llegara, nadie creería el mensaje a menos que existiese prueba innegable de que venía del cielo. Los niños dijeron a la bienaventurada madre: estamos tratando de hacer que la gente nos crea, pero nos está resultando un poco difícil. Y la bienaventurada madre dijo: el 13 de octubre, alrededor de las 12 del mediodía, haré un milagro para que todos lo vean. Ese mismo día, la fecha de la visita final de la aparición, los informes indican que unas 70.000 personas de todas partes de Portugal, empapadas por la lluvia y sobre campos enlodados, afirman haber presenciado lo que se llegó a conocer como el milagro del sol. Mi abuelo lo describe como que el cielo se abrió y ahí estaba el sol, hermoso con colores maravillosos. Era como un baile. Así es como lo describe, el sol bailaba por todas partes. Algunos pensaron que era el fin del mundo. A lo largo de varios kilómetros, la gente vio este estupendo signo en el cielo. Otras 15.000 personas más lo vieron en la periferia, alrededor de 32 kilómetros en cada dirección. No todos estaban bebiendo. Habría sido necesario algo catastrófico como para que todos experimentaran una histeria colectiva como esa. No hay prueba fotográfica de la supuesta aparición, y la mayoría de los expertos concuerdan en que un sol zigzagueante es sencillamente imposible en cuanto a las leyes físicas del universo. Desde el punto de vista científico, puedo decirte que físicamente eso no sucedió. El sol no cambió su curso de rotación, no cambió su posición de ningún modo, porque si eso hubiese sucedido, la vida en el planeta Tierra se habría extinto inmediatamente. No niego su experiencia. Estoy negando su interpretación de la experiencia. Sin embargo, el Vaticano, la institución católica más importante del mundo, mantiene todavía una posición clara con respecto a los dramáticos acontecimientos que ocurrieron ese lluvioso sábado por la tarde. La Iglesia es extremadamente cuidadosa cuando determina si hay razón o no para creer que una aparición realmente sucedió, y realizan una prueba extremadamente rigurosa para proteger su credibilidad. El milagro del sol que ocurrió el 13 de octubre de 1917 fue un milagro tan grande y presenciado por 70.000 personas que la Iglesia cree que fue obra de la intervención divina. La Iglesia acepta esto como un milagro. Un año después que las apariciones sucedieron, una epidemia de influenza se extendió por Europa. Los 2 niños pastores más pequeños sucumbieron a la enfermedad sin haber dicho una sola palabra de las profecías secretas. Pero la niña más grande, Lucía, sobrevivió y años más tarde entró a un convento. No fue sino hasta sus memorias de 1941 que la hermana Lucía finalmente sintió que era el momento indicado para revelar todo el contenido del llamado primer secreto. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en este fuego había demonios y almas de forma humana, como brasas transparentes ardientes, todo ennegrecido o bronceado, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación. Nuestra Señora estaba diciéndonos que todos encontraremos la muerte y el juicio si llevamos vidas malas y pecaminosas, y si morimos fuera de la gracia de Dios y lo ofendemos, estaremos perdidos. Creo que por esa razón Dios permitió que los pequeños niños vieran el infierno. Según el relato de Lucía, las atemorizantes imágenes del infierno que les fueron reveladas a los niños son sorprendentemente similares a la descripción del infierno que está en el polémico Apocalipsis de la Biblia.
los cobardes y homicidas, y deshonestos y hechiceros. Su suerte será en el lago que arde con fuego y azufre. El Apocalipsis termina con la imagen de aquellos que han pecado quemándose en un infierno así, exactamente igual al primer secreto que Fátima presagia. ¿O pudo haber sido el primer secreto sobre la Primera Guerra Mundial? Una guerra que se intensificaba al mismo tiempo en que supuestamente la profecía les era revelada a los niños en 1917. Es posible que estas profecías hayan tenido algo que ver con la matanza que se estaba llevando a cabo durante la Primera Guerra Mundial, donde hubo batallas como la de Verdún o la de Somme, en las que habían grandes proyectiles y gases matando a miles de personas. Según Lucía, María dijo: la guerra que está en curso terminará, pero otra guerra, una mucho más atroz, vendrá. Si no se le presta atención a su advertencia contra el ateísmo, ¿cómo podría estar conectada la profecía de la próxima gran guerra a un tercer secreto mucho más mortal? Muchos católicos fervientes creen que en 1917 una aparición le fue concedida a 3 niños portugueses, los llamados 3 secretos de Fátima. Se dice que estas profecías son para advertir a la humanidad sobre un aterrador fin del mundo si las personas no retoman el camino de la rectitud. Pero, ¿hay algo de cierto en esta historia? Una revisión más de cerca podría dar paso a una posible conexión entre estos secretos y los conflictos actuales. Algunos proponen que hay una correlación directa entre las profecías de María sobre la perdición y el actual conflicto entre las 2 religiones más grandes del mundo. ¿Podría el lugar de las apariciones aportar una pista para esta conexión? Ocurrieron en Fátima, Portugal, y Fátima toma el nombre de la princesa que a su vez había sido llamada igual que la hija más amada de Mohamed. Y Mohamed es el nombre de la persona que dio el origen al Islam, la religión que profesan los musulmanes en la actualidad. Algunos creen que no es una coincidencia que 2 de las figuras femeninas religiosas más importantes, María y Fátima, tengan un papel significativo en esta historia. Los musulmanes le tienen un gran respeto a la bienaventurada madre. Es la única mujer que menciona en el Corán. María, nuestra Madre Celestial, sale más en el Corán que en la Biblia. Así que hay una especie de conexión misteriosa. Los creyentes indican que esta conexión fue la razón por la cual María escogió el pueblo de Fátima para ofrecer sus profecías. María fue a Fátima como muestra de su agradecimiento a los musulmanes por tenerle tanto respeto. ¿Podría estar en las llamadas profecías de Fátima la llave para aliviar la turbulencia que afecta al mundo hoy en día? ¿Y podría ser esta una sucesión de acontecimientos que comenzó durante la primera mitad del siglo XX? Solo la única sobreviviente que fue testigo de la aparición de María tendría las respuestas. 24 años después de afirmar haber sido visitada por la sagrada aparición, Lucía Santos, que vivía como monja en Tui, España, decidió que el mundo por fin estaba listo para escuchar los primeros 2 secretos de Fátima. La tercera y más aterradora de las profecías permanecería oculta por otros 60 años. En 1941 ella comenzó a escribir sus memorias y ahí fue cuando ella reveló todo lo que había sucedido. Primero, había una imagen dantesca de almas quemándose en el infierno, la cual es interpretada por muchos como un mensaje sobre los horrores de la Primera Guerra Mundial. La guerra va a terminar muy pronto, pero si la gente no deja de ofender a Dios, una guerra peor se desatará durante el pontificado de Pío XI. Para algunos, la convergencia de este secreto con los hechos mundiales verdaderos es muy real. La Primera Guerra Mundial sí terminó el año siguiente a la supuesta aparición de María en Fátima. Al igual que en esa época, en 1917, el Papa Pío XI no existía. Solo el tiempo diría si esta predicción se volvería realidad. El Papa durante la época de la visión era Benedicto XV. Así que Nuestra Señora incluso llamó al Papa el Papa Pío XI. Pero había más intriga detrás de la profecía.
Lucía recuerda que el oscuro pronóstico de María nos advertía de un presagio misterioso.